Bueno, el ejercicio 3. El ejercicio 3 dice, observando la figura, seleccionar las afirmaciones verdaderas. Bien, y era un cuadrito de doble entrada. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Que este cuadrito, el problema con esta clase de ejercicio es que o está todo bien o está mal. Bien, no había ninguna, si les faltaba una opción o ponían una opción extra, el sistema lo toma mal y eso no hay forma de cambiarlo. Bien, tratamos de modificar un poco los ejercicios, para la mayoría de los ejercicios se puede hacer, pero no en todo puede hacer lo mismo. Entonces, veamos, ¿qué información nos da la figura? Si yo miro la figura, ¿qué información me da? ¿Qué observación pueden ver ustedes? El ángulo de 90 grados. Bien. ¿Qué Yo más? tuve un error en este, yo pensé que la recta BE era semisecaba a, a o B, a Al o ángulo C, A o C. claro, y a F o D. Bien, fundamental. No supongan en cosas que no digan figura. Bien, si no nos dicen en el enunciado, por ejemplo, que el ángulo 2 es igual al ángulo 3, o que el ángulo 2 es igual al ángulo 6, o que la recta o el rayo B biseca el ángulo A o C, o algo extra, no tenemos que suponer nada. Bien, lo que sí estamos seguros es que la recta AD tiene un ángulo con la recta FC de 9 grados. Bien. Ahora bien, con esta información, que yo sé que el ángulo AOF mide 9 grados, ¿qué más podemos saber? Que el 4 mide 90 grados. Bien, ahí ya tenemos otro dato. Como son 2 y ángulos opuestos 3. por el vértice, también mide 90 grados. Más. 2 y 3 son complementarios, 6 y 5 también, Pará, frenate ahí. ¿Por qué 2 y 3 complementarios? porque suman, Los dos suman 90 grados. claro, Bien, forman el ángulo, cómo sabemos que suman 90 grados? Porque están porque dentro del ángulo que suma que es 90 grados. dividen al Pero ángulo A o ¿cómo C, sabes? Eso es lo importante. Fíjense que inclusive estamos entrando en una parte en la que empezamos a demostrar. Bien. Entonces, no tienen que suponerlo, tienen que asegurar. Yo el, estoy de acuerdo con ustedes que 2 y 3 son complementarios, pero necesito que lo justifiquen. el rayo OB divide al ángulo A o C, Bien, y sabes que el ángulo AOC mide 90 grados. porque la recta FC y AD son perpendiculares. Y, y contame más. ¡Oh, qué montón! No, ¿saben por qué les hago este trabajo? Porque esa es la parte que entramos ahora. Bien, en la unidad 1.5 vamos con esa parte que es fundamental que puedan justificar. Bien, ahí tu respuesta podría haber sido, y porque si estas son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Parece una pavada, pero esa es la justificación. Bien, otra forma podría haber sido que, fíjense que el ángulo no con el ángulo AOC, ángulos que son consecutivos y además adyacentes. Entonces suman 180 grados. Entonces, si el ángulo 1 mide 90, el otro también mide 90. Esa sería otra forma de justificarlo. ¿Bien? ¿Me entendí? Sí. Yo puedo decir acá que el ángulo 1 más el ángulo AOC suman 180, porque son adyacentes. Entonces, si este mide 90, el ángulo AOC también mide 90. Bien, parece un poco tedioso, pero es lo que empezamos a trabajar ahora. No era para este examen, yo era para que ya empiecen a justificarlo. Para este examen con que no era suficiente. Pero entonces, veamos. La primera opción decía el ángulo 2 y el ángulo 3.
El ángulo 2 y el ángulo 3, por lo que recién podemos asegurar que son complementarios. No son suplementarios, podemos asegurar que son consecutivos, ¿bien? No son adyacentes, no son opuestos por el vértice, no son congruentes y no suman 180. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. Ese no. Ahora sí, yo había puesto que son congruentes. Bien. Fíjate que es importante que se meta información de que el 2 es igual al 3 y ya con ese punto está mal, ya el ejercicio está todo mal. Aunque parezca cruel. Pero es el sistema ya lo toma así. Sí, Seguimos. me hizo pedazo. Dice el ángulo FOE. sí, lo sé. El ángulo FOE, ángulo COE. Veamos. O sea, está hablando del ángulo el 6 con este ángulo. O sea, el 4 y el 5, pero todos juntos. Entonces, no son complementarios, porque para ser complementarios tienen que sumar 90. Son suplementarios, porque suman 180. Son consecutivos, porque tienen el origen en común y no tienen puntos de interés en común y tienen un lado en común. Son adyacentes. ¿Por qué son adyacentes? Y porque son suplementarios y son consecutivos. No opuestos por el vértice, no son congruentes, pero sí podemos asegurar que suman 180 grados. Yo ahí no le puse yo que sumaban 180 porque para mí, como decía, son suplementarios, se daba a entender que era 180, pero no se lo puse. ¿Y sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, puede que los ángulos sean suplementarios, siempre que sean suplementarios, van a sumar 180. Pero Claro. no siempre que sumen 180 van a ser complementarios. Sí, eso lo sé. Porque ejemplo, fíjate, y ahí viene el ejemplo de juego abajo. Bien, fíjate que ahí dice el ángulo 2, 3 y 4. Del ángulo 2, 3 y 4 no podemos decir que son complementarios porque no son dos ángulos que suman 90 grados. No podemos decir que son suplementarios porque no son dos ángulos que suman 180. Bien, dicen que la definición de suplementario dice que son 2, no son 3, son 2, entonces son suplementarios. Y podemos decir que son consecutivos. 2, 3 y 4 son ángulos consecutivos. No son adyacentes, no son verticales, no son congruentes, pero sí suman 180 grados. Sí. ¿Se entiende? Ese es el caso en el que suman 180 grados, pero no son suplementarios. ¿Se entiende? ¿Para qué estaba la brecha de suman 180? Sí. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esa fila? No. Sigo entonces. El de abajo dice el ángulo FOA y el ángulo COE. El ángulo FOA es el ángulo 1. Y el ángulo COD es el ángulo 4. ¿Bien? Sí. Entonces, si el ángulo 1 mide 90, ¿cuánto mide el ángulo 4? 90. 90. 90. Entonces, si el ángulo 1 mide 90 y el ángulo 4 mide 90, yo puedo asegurar que son suplementarios, porque 90 más 90, 180. Sí, ese se me pasó por ¿Está ahí. bien? Fíjense que es importante el análisis completo acá. Veamos, ¿son consecutivos? No. No. Tienen el vértice en común, pero no tienen ningún lado en común. Bien, son adyacentes. Y podemos decir que son verticales o son opuestos al vértice. Esto por el vértice. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que son opuestos por el vértice? ¿Cómo se definen dos ángulos opuestos por el vértice? Podríamos decir que dos ángulos son opuestos por el vértice si sus lados están sobre rayos opuestos. O podríamos decir que si dos rectos intersectan, si tomamos dos ángulos que son adyacentes, entonces son opuestos por el vértice. Tienen que entrar las definiciones, porque si no es difícil trabajar en esta parte que empezamos ahora. Seguimos. ¿Congruentes? Sí. Dijimos que si son opuestos por el vértice, son congruentes. Sí. Y también podemos decir que suman 180 grados.
el que sigue dice el ángulo 1 y el ángulo AOC. El ángulo 1 y el ángulo AOC. ¿Se ve cuál es? Sí. Son los dos ángulos. O sea, sería este ángulo, el ángulo 1 y el ángulo AOC. Para bajar y que quede la idea ahí. Entonces, el ángulo 1 y el ángulo AOC no son complementarios porque no suman 90. Pero sí son suplementarios porque suman 180. También son consecutivos, entonces como son suplementarios y son consecutivos, podemos hacer que son adyacentes. Además de ser adyacentes, son congruentes porque miden los dos 90 grados. Sí. Y además suman 180 grados. ¿Bien? Y último decía el ángulo 6 y el ángulo 2. El ángulo 6 y el ángulo 2. Veamos, podemos decir que son complementarios. Ahí está marcado que sí, pero podemos asegurar que son complementarios. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, yo no le puse que fueran Hubo mucho complementarios. marcado. ¿Cómo es la pregunta? Bien, veamos. Ahí dice que sí. El ángulo 6 y el ángulo 2 son complementarios. ¿Por qué les parece a ustedes que son complementarios? Porque 6 y 3 son opuestos por el vértice. Y entonces, 6 y 3 miden exactamente lo mismo. Y si 2 y 3 son complementarios, 2 y 6 son complementarios. exactamente ese es el argumento para poder decir que son complementarios. Bien, como el 6 es opuesto con el vértice con 3, quiere decir que son iguales. Y si el 3 era complemento de 2, entonces el 6 también es complemento de 2. Bien, entonces la opción que acá era que el 6 y el 2 son complementarios. No podríamos decir que son suplementarios, ni consecutivos, ni adyacentes, ni opuestos por el vértice, ni congruentes, ni que suman 180. Fíjense que otra opción que marca uno fue que son opuestos por el vértice, porque parecía que son opuestos por el vértice. Recuerden que para que sean opuestos por el vértice, tienen que ser rayos opuestos. Sus lados tienen que estar sobre rayos opuestos. O lo podríamos ver como la otra opción de que son dos rectas que se intersectan. Y fíjense que para formar el ángulo 2 hay dos rectas y para formar el 6 hay otras dos rectas. O sea, tienen solamente una recta en común, tienen en común, pero no da con la definición de opuestos con el vértice. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna duda con ese? No. No. ¿Alguien alguna duda de este ejercicio? Bueno.